Muy buenas tardes, muchachos. Entonces, hoy tendremos la sesión número 18 del curso de Introducción al Análisis Real, en el cual vamos a comenzar el estudio de la diferenciación de funciones de una variable real. ¿Listo? Entonces, en el día de hoy tenemos como objetivo definir qué entenderemos por una función diferenciable en un punto o en un conjunto determinado. Eh, una interpretación, digamos, geométrica de la derivada de la función en un punto y por qué viene motivada. Vamos a estudiar, digamos, cómo la diferenciabilidad de una función en un punto implica la continuidad de la función en dicho punto y algunos ejemplos que son, digamos, relevantes. Bueno, entonces vamos a comenzar por definir qué quiere decir que una función sea diferenciable en un punto x0 de un intervalo a b. Bueno, entonces a lo largo de esta clase vamos a suponer que tenemos dos números reales a y b y que b es estrictamente mayor que a para que los intervalos con los cuales trabajemos no sean como intervalos degenerados, ¿cierto? No resulten ser vacíos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entender por una función diferenciable en un punto x0? Bueno, entonces supongamos que tenemos una función, digamos, que la función es una función definida en un intervalo abierto a b. Inclusive la función podría estar definida en todo R, pero digamos por el momento vamos a suponer que únicamente está definida en un intervalo AB y toma valores en R. Bien, bueno. Y que X0 es un punto que pertenece al intervalo AB. De hecho, pues como AB es abierto, estamos funcionando el intervalo abierto, entonces X0 es un punto interior del intervalo AB. Entonces vamos a decir que la función es diferenciable en X0. También se utiliza muchas veces la palabra derivable en X0. Es diferenciable en x0 si el siguiente límite existe. Si existe el límite cuando x tiende a x0 acercándose a través de puntos del intervalo AB del cociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Ok? Si es que ese límite existe, si es que ese límite existe, vamos a decir que la función es diferenciable en x0. Bueno, hay que notar lo siguiente, la primera cosa, y es que para que una función, ¿cierto?, sea diferenciable en x0, efectivamente x0 tiene que ser parte del dominio de la función. Fíjense que acá estamos trabajando con una función f cuyo dominio es AB y x0 es un punto de ese intervalo AB. Muy bien. Listo, entonces tiene que estar definida la función en x0, pero no solo en x0, sino que la función está definida finalmente en el abierto a, b, el intervalo abierto a, b que contiene x0. Entonces, cuando hablemos de diferenciabilidad de una función, hay que tener presente que la función f está definida en toda una vecindad de ese punto. ¿Listo? En toda una vecindad del punto x0. Recuerden que por vecindad de un punto vamos a entender un conjunto abierto que contenga al punto x0. Muy bien. La primera cuestión que uno se debe preguntar acerca de esto es, digamos, ¿qué significado tiene ese límite o la derivada de f en el punto x0? ¿Cierto? Entonces, la primera aproximación que uno tiene a esto es la siguiente, simplemente como mirando este cociente que tenemos acá. Entonces, si nosotros nos fijamos en el cociente que aparece acá, listo. Entonces, cuando hablemos de diferenciabilidad de una función en el punto x0, ¿cierto? Lo que está midiendo ese límite, si es que ese límite llegara a existir, es lo siguiente. Fíjense que ustedes están haciendo un cociente entre qué? Entre f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Entonces están haciendo un cociente entre, digámoslo así, la variación de la función, que sería la función en x menos la función en x0, sobre la variación de la variable de la cual depende la función, x menos x0. Entonces, de alguna manera, cuando el punto x se aproxima al punto x0, lo que quiere decir eso es que esa derivada estaría midiendo cómo es como la variación instantánea de la función respecto a la variable independiente x. O una razón, ¿cierto? Si se quiere, entre el cambio de la función
cercana a x0 y la variable de la cual depende la función. Por eso, digamos, desde el punto de vista físico, pues la derivada de una función de estas de valor real, de variable real, tiene tanta relevancia porque, digamos, finalmente esto se puede interpretar, por lo menos desde la intuición, ¿cierto? Como una razón de cambio entre la función y su variable independiente, o sea, la función de la cual depende, la variable de la cual depende la función. ¿Listo? Pero nosotros vamos a estudiar ahora mismo una interpretación que es más de tipo geométrico. ¿Por qué, digámoslo así? No porque, no por capricho, sino porque de alguna manera esa realmente fue el génesis de esta noción de derivada. Bueno, muy bien, listo. Bueno, un par de ejemplos sencillos de funciones diferenciables, listo, de funciones diferenciables y del cálculo de sus derivadas. Bueno, entonces, tomemos la función f, listo, que es una función definida en todo R, que a cada x le asigna f de x igual a c, donde c es una constante. Estamos entonces considerando una función constante. Muy bien, calculemos la derivada para cualquier punto x0 de R. Entonces, si quieren, piénsenlo así. Si yo tomo el punto x0, en particular f, está definida en una vecindad de x0. Si quieren, piensen en x0 menos 1, x0 más 1, si eso les, digamos, les parece más cómodo conforme a la definición. Y calculemos el límite cuando x tiende a x0. Si quieren, piénsenlo a través del conjunto x0 menos 1, x0 más 1 de ese cociente, el cociente entre f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bueno, entonces recordemos que f de x vale c para todo x en R. Por lo tanto, f de x y f de x0, ambas valen c. Entonces el límite cuando x tiende a x0 del cociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es el límite cuando x tiende a x0 del cociente de c menos c sobre x menos x0. C menos c vale 0. Por lo tanto, ese límite vale 0. ¿Qué podemos concluir entonces? Que si tenemos una función constante, su derivada en cualquier punto de los números reales es igual a 0. La derivada de una función constante es 0. ¿Listo? Eso está plenamente de acuerdo con la intuición de que ¿cómo varía la función respecto a su variable independiente? Pues no varía, ¿cierto? Porque se permanece constante. Muy bien. Otro ejemplo simple, y es el de la función identidad. Aquella función g, digamos definida de nuevo de R en R, que a cada x le asigna g de x igual a x, la función identidad. Bueno, ¿cómo será la derivada de esa función en un punto x0 de R? Entonces, de nuevo, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Pero bueno, recordemos que la función es la función identidad, entonces g de x vale x y g de x0 vale x0. O sea que el cociente g de x menos g de x0 sobre x menos x0 no será otra cosa que el cociente entre x menos x0 y x menos x0. Esos cocientes son constantes y valen 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0 es 1. Listo. Y en consecuencia lo que nosotros tenemos es que g' en x0 es 1. Yo acá estoy haciendo un pequeño abuso de notación porque en ninguna parte he dicho que es g' en x0, pero ya mismo lo voy a definir, que significa ese prima colocado al lado de la función. Ustedes ya lo conocen de los cursos de cálculo diferencial, por eso acá, digamos, podemos abusar un poquito de eso sin haber definido todavía la notación. Entonces, eso también está, digamos, conforme a nuestra intuición, ¿cierto? Si la función es la función identidad, ¿cierto? Quiere decir que, pensémoslo así, por cada unidad que yo me muevo en la variable independiente, pues esa misma unidad me moveré en la función. Por lo tanto, el cociente entre lo que me muevo en la función y en la variable independiente permanece constante y vale 1. Listo. Bueno, entonces ahora sí, para esclarecer la notación. Bueno,
Entonces, primero voy a lo segundo. Si f es diferenciable en x0, listo, si f es diferenciable en x0, y ese límite, por tanto, existe, llamemos ese límite c. Entonces, si el límite existe y vale c, ¿cuál límite? El que se refiere a el límite cuando x tiende a 0, x a través de AB, de f de x menos x0, menos x menos x0, ¿cierto? Si ese límite existe, que existe cuando f es diferenciable, a ese límite, a ese número lo vamos a llamar derivada de f en x0. Esa es la, digámoslo así, la forma en la que nos vamos a referir a él. Y se va a denotar por f' en x0, como ya lo hicimos, pero simplemente para dejar claro eso. Entonces, ¿qué va a ser f' en x0? Si la función es diferenciable, va a ser el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a x0 del cociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bueno, muy bien. Bueno, y ya, digamos, solo para recordar, ¿qué quiere decir entonces que f sea diferenciable en x0 en términos epsilon delta, ¿cierto? Que es la traducción, digamos, de lo que significa el límite. Entonces, ser diferenciable en un punto x0 para una función f definida del abierto a BNR, quiere decir que existe c, es equivalente a decir que existe un número real c, para el cual se cumple que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, para el cual se cumple que si tenemos dos elementos, o mejor dicho, si tenemos un elemento x, cuya distancia a x0 sea menor que delta y sea mayor que x, obviamente x0 y x en el intervalo abierto a b, entonces el cociente que define la derivada menos c se hace menor que epsilon. Se hace menor que epsilon. Y eso es simplemente escribir en términos de epsilon delta límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 igual a c. Listo. Eso es lo mismo que escribir eso. Bueno. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que, digamos, la forma en la que se define la derivada en un punto, o si una función es diferenciable en un punto, no. Digamos, puede variar de un autor a otro, dado que hay, digamos así, formulaciones equivalentes a las de este límite que se pueden escribir de otra manera y que de alguna forma cada una de ellas es útil por cuanto, digámoslo así, expresa alguna propiedad que tiene que ver con la función o puede ser útil para extender la noción de diferenciación a otro tipo de espacios más allá de los números reales. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera formulación alternativa de la diferenciabilidad, pero que es equivalente, ¿cierto? Va a ser, digamos, la que casi que de manera tradicional aparece, por ejemplo, en los libros de cálculo. Y es la siguiente, bueno. Entonces, ser diferenciable en un punto x0, ¿listo? Para una función, digamos, f, que va de a b en r, ser diferenciable en un punto x0, es equivalente a que exista este límite, que el límite cuando h tiende a 0, del cociente entre f de x0 más h menos f de x0 sobre h, exista. Y en dicho caso, en caso de que ese límite existe y por lo tanto la función sea diferenciable, la derivada de la función en x0 coincide exactamente con ese límite. Fíjense que digámoslo así, esta expresión de acá, déjenme yo le coloco esto como un asterisco, esta expresión asterisco muchas veces es la expresión mediante la cual se define la derivada, por ejemplo, en los textos de cálculo. ¿Listo? Es muy común. Ya vamos a ver por qué, porque muchas veces se elige esta en lugar de la primera que yo coloqué, ¿cierto? Y es por una cuestión de que esta asterisco, digamos, de alguna manera, permite visualizar como el carácter geométrico que tiene la derivada de una función en un punto. Bueno, entonces,
Proposición. F es diferenciable en x0 si solo si es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h existe. Caso exista, ese límite es exactamente la derivada en el sentido de la definición del comienzo de la clase. Bueno, muy bien. Entonces vamos a probar esa equivalencia. Bueno, muy bien. Entonces primero vamos a suponer que f es diferenciable en x0 y vamos a ver que ese límite existe, el de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, y que coincide con f' en x0. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que f es diferenciable en x0. Bueno. Entonces, primero observemos lo siguiente, muchachos, y es que dado que x0 es un punto interior de AB, ¿cierto? AB es un abierto y cada punto del conjunto AB, del intervalo abierto AB, es un punto interior. Entonces hay un R, un radio positivo, de tal manera que la bola centrada en x0 de radio R, que en este caso no es otra cosa que el intervalo abierto de x0 menos R, x0 más R, esté completamente contenida en el intervalo AB. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a calcular el siguiente límite y vamos a probar que es igual a lo siguiente. Entonces vamos a calcular el límite. ¿Listo? Cuando h se va para 0, obviamente h variando, digámoslo así, en menos RR. ¿Listo? H está variando alrededor del origen en el intervalo menos RR, el cociente de fx0 más h menos f de x, perdón, fx0 más h menos fx0 sobre h. Que ese límite coincide justamente con el límite que define la derivada, como en la definición del comienzo de clase. Bueno, muy bien, veamos eso entonces. Entonces, sea epsilon mayor que 0. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe y vale f' de x0. Bueno, entonces epsilon mayor que 0. Entonces existe, fíjense, existe, por la definición del límite, existe delta mayor que 0, tal que si yo tengo x en el intervalo AB, ¿cierto? Recuerden que x se acerca a x a través del intervalo AB y tengo esta desigualdad, que la distancia de x a x0 es menor que delta y mayor que 0, entonces listo, entonces lo que pasa es que el cociente f de x menos f de x0, listo, sobre x menos x0, listo, menos f' de x0, menos la derivada que existe, ese cociente es menor que epsilon. El cociente es menor que epsilon. Listo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos, digamos, si tomamos h que tenga justamente valor absoluto menor que delta, entonces tomemos digamos h menos rr, tal que el valor absoluto de h sea justamente mayor que 0, h no sea 0, y que sea menor que delta, menor que delta. Bueno, entonces vamos a calcular cómo sería x0 más h, listo, y vamos a calcular el cociente de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, listo. Entonces tomemos un h ahí cuyo valor absoluto sea menor que delta. Entonces, si x, ¿cierto?, fuera, por ejemplo, x0 más h, entonces, fíjense que x menos x0 sería justamente h, y tendríamos entonces que 0 menor que x menos x0, ¿cierto? Esto es igual a el valor absoluto de h, y esto sería menor que delta. Entonces, como esto de acá es menor que delta,
¿cierto? En virtud de lo anterior, tendríamos lo siguiente. Entonces, ¿qué tendría uno? Tendría que, entonces, barras de valor absoluto acá. Tendríamos entonces que f de x0 más h, que es justamente x, listo. Entonces, f de x0 más h, recuerden, x0 más h, ¿qué es? Vean, yo lo voy a colocar acá con color para que resaltemos. Es esto de acá, que es lo mismo que esto de acá, listo. Entonces, f de x0 más h, menos f de x0, todo eso sobre el mismo x menos x0, entonces voy a colocar acá sobre x0 más h menos x0, ¿cierto? Eso menos f' de x0 es menor que epsilon, listo. ¿De dónde sale esa desigualdad? Justamente de la desigualdad de la primera línea, listo. Pero esto, ¿cómo se escribe? Esto se escribe así, luego tenemos esto de acá. Lo que tendríamos es que, ¿qué es x0 más h? Dejémoslo así, esto es f de x0 más h menos f de x0, ¿listo? Sobre x0 más h menos x0, da exactamente ¿qué? Da exactamente h. Menos f' de x0, esto es menor que epsilon. Esto es menor que epsilon. Vamos a llamar esto 1. Bueno. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo yo. Lo que acabo de afirmar es lo siguiente, vean. Si yo tomo h en menos rr para que este x0 más h contenido en AB, listo. Entonces, si yo tomo h aquí, de forma que el valor absoluto de h sea menor que delta, mayor que 0, entonces lo que voy a obtener es que este cociente de acá menos f' en x0, menos f' en x0, sea menor que epsilon. Entonces, dado epsilon mayor que 0, acabo de encontrar un delta, tal que si el valor absoluto de h menos 0, que es el mismo valor absoluto de h, ¿cierto? Entonces, f de x0 más h menos f de x0 sobre h menos f' en x0 es menor que epsilon. Entonces, lo anterior quiere decir que, ¿cierto? Lo anterior quiere decir que el límite, cuando h se va para 0, obviamente h a través del intervalo menos rr, ¿de qué cociente? De f de x0 más h menos f de x0 sobre h, eso justamente da f' de x0. ¿Listo? Entonces ahí probamos que la diferenciabilidad implica que ese límite vale f' de x0. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro o hay alguna duda? ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a probar que si este límite existe, vengan, yo lo marco, si este límite existe, perdón, voy a colocarlo con otro color. Ahora vamos a probar que si este límite de acá existe, entonces la función ha de ser diferenciable y que el valor de ese límite es justamente la derivada de la función. ¿Listo? Bueno, es decir, la otra parte del sí solo sí. Muy bien. Entonces ahora supongamos que ese límite existe y que vale c. ¿Listo? Vamos a mostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 es igual a c. Déjenme colocar acá, es igual a c.
Y eso obviamente probará lo que queremos. ¿Listo? Vamos a probar que si es el límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h es igual a c, cuando h tiende a 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es igual a c, es igual a, coinciden entonces. Bueno, entonces hagamos eso. Y básicamente, digamos, el razonamiento es muy similar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces sea epsilon mayor que 0 de nuevo. Entonces, como ese límite de arriba existe, ¿listo? Entonces sea epsilon mayor que 0, entonces tiene que existir delta. Entonces existe delta mayor que 0, tal que si, digámoslo así, 0 es menor que el valor absoluto de h, menor que delta, listo. Y digamos, pongámoslo así, x0 más h está en el intervalo AB. Eso simplemente se puede obtener porque como x0 es un punto interior, yo puedo tomar h suficientemente pequeño como para que cumpla las dos cosas a la vez. Entonces, este cociente de acá sería f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Esto menos c, porque ese límite vale c, es menor que epsilon. Esto es menor que epsilon. Muy bien. Entonces vamos a tomar x en AB de forma que x menos x0 en valor absoluto sea menor que delta. Y vamos a ver cómo escoger h para que nos aparezca justamente el cociente que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, sea x, digamos sea x un elemento de el intervalo AB, ¿listo? Tal que esto de acá sea menor que ese delta que acabamos de escoger, ¿cierto? Que el delta que ya escogimos. Bueno, entonces, justamente si tomamos h como x menos x0, fíjense que voy a colocar acá si h es justamente x menos x0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el módulo de h, o el módulo, pues en este caso el valor absoluto, va a ser menor que delta. ¿Listo? Entonces, si h es justo x menos x0, vamos a tener que el valor absoluto de h es menor que delta. ¿Listo? Entonces, si h es x menos x0, fíjense que esto es lo mismo de decir que x es igual a x0 más h, déjenme, yo lo coloco por acá a un ladito. Lo mismo que es que x es igual a x0 más h, parece x. Entonces, si eso pasa, entonces, escogiendo ese h así, entonces el valor absoluto de h es menor que delta y vamos a tener lo siguiente. Entonces, por la desigualdad que aparece justo en la línea anterior, vamos a tener que, abramos valor absoluto acá, f de x0 más h menos f de x0 sobre h, todo esto menos c, es menor que epsilon. Listo. Pero bueno, justamente, ¿qué es x0 más h? Ese es x. ¿Cuál x? El x que escogimos en AB, que está a distancia de x0 menor que delta. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta desigualdad que hay acá, uno la puede escribir de la siguiente manera. Entonces, recuerden, h es x menos x0. Entonces, vamos a cambiar acá esta h por x menos x0. Y acá, x0 más h, aquí voy a cambiarlo por x. Entonces, eso es lo mismo que decir, pasemos a la próxima página. Es lo mismo decir, entonces, en valor absoluto, tenemos a
f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Recuerden, x es x0 más h, ¿cierto? Y h es x menos x0. Todo esto menos c, en valor absoluto eso es menor que epsilon. 2. Entonces, ¿qué quiere decir 2? Entonces, recuerden qué fue lo que hicimos. Dijimos, si x está en AB y su distancia x0 es menor que delta, entonces acabamos de ver que f de x menos f de x0 sobre x menos x0, todo eso menos c, es menor que epsilon. Entonces, 2 justamente quiere decir, ¿cierto? Entonces, 2 quiere decir que el límite, cuando x tiende a x0, x a través de AB del cociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es igual a c. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, que ese límite exista quiere decir que f es diferenciable en x0 es x0 y f' de x0 es justamente c. Entonces, como f' en x0 es justamente c, listo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que este límite de acá va a ser igual justamente a f' de x0. Y eso era justamente lo que pedía probar la proposición. Entonces, así, también se cumple que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h es f' en x0. Y esto pues entonces prueba lo que queremos. Muy bien, entonces tenemos esa definición de derivada que es equivalente a la que teníamos al comienzo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esa definición? Como les dije, las definiciones son equivalentes, o sea, las definiciones son las mismas. Las funciones diferenciables y la derivada de la función en un punto no cambia si yo al comienzo de la clase hubiera dado como noción de derivada, como definición de derivada, esta que di como alternativa. Ahora, digamos desde el punto de vista geométrico, ¿qué ventaja tiene definir la derivada como ese límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h? Y esa es la siguiente. Y básicamente, digamos, eso tiene un valor por cuanto a que históricamente ese fue el origen de la noción de derivada, ¿listo? El origen de la noción de derivada. Entonces, pensemos en lo siguiente. Esto tal vez ustedes en la clase, digamos, de cálculo diferencial, tal vez ya lo vieron alguna vez, pero recordémoslo, no está de mal recordarlo, como para que nos acordemos de este tipo de cosas, de dónde proviene. Bueno, entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar en la recta L, esta rectica que está en amarillo. Perdón, la rectica que está en rojo. No sé si acá alcanzaron a verla, esta es la recta L. Listo. Bueno, entonces piensen en lo siguiente. Yo tengo el punto, tengo una curva, esa curva que está en blanco, listo. Que es, digamos así, la gráfica de la función f de x. Bueno, marco un punto sobre esa curva, que es el punto que está en blanco, el punto x0, f de x0. Listo. Entonces, piensen lo siguiente, a través de ese punto yo empiezo a hacer pasar rectas, listo, que pasen por x0, y esas rectas, digamos, son secantes a la curva, como la recta en amarillo, después está la recta en azul,
y me voy aproximando cada vez más, ahora voy a la recta en rojo. Listo. Entonces, concentrémonos por un momento en la recta en rojo. Listo. Bueno. Entonces, la recta en rojo pasa ¿por qué puntos? Bueno, entonces va a pasar por el punto x0, f de x0. Listo, que es el punto en blanco. Y la recta en rojo también pasa por otro punto sobre la curva, que es el punto x0 más h, f de x0 más h, que es el puntico que está en rojo sobre esa curva. Este puntico de acá. Bueno. ¿Cuál será la pendiente de esa curva? Entonces, esa curva pasa por el punto x0, f de x0 y x0 más h, f de x0 más h. Entonces, la pendiente de esa curva tiene que ser ¿cuál? Tiene que ser el cociente entre f de x0 más h menos f de x0, y acá abajo iría, déjenme, yo vuelvo y le escribo aunque va a dar lo mismo, acá abajo iría x0 más h menos x0. La pendiente de esa curva sería, perdón, de esa recta en rojo sería eso, f de x0 más h menos f de x0 sobre x0 más h menos x0. Pues ya sabemos que x0 más h menos x0 va a dar justamente h, entonces volvámosla a borrar. Era simplemente para que nos acordáramos de dónde venía la pendiente, sobre h. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si h se va haciendo cada vez más cercana a 0, ¿cierto? Si h se va haciendo cada vez más cercana a 0, pues cuando yo me voy acercando, digamos, aquí me voy a acercar por la derecha, pero en la situación normal me puedo acercar por cualquiera de los dos lados. Si yo me voy acercando a x0, entonces ese cociente f de x0 más h menos f de x0 sobre h, cuando h es cada vez más cercana a 0, entonces lo que me estará dando sería que sería como la pendiente, a lo que sería aproximando, la pendiente ya no de una curva que cortara, perdón, ya no de una recta que cortara esa curva en dos puntos, sino que únicamente pasara por el punto x0 y fuera tangente a la curva que representa la función, a la curva en blanco. Entonces, intuitivamente a medida que h se va para 0, listo. Si existe la derivada en el punto y por lo tanto el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h existe, entonces esa pendiente de ml se va aproximando a un número. Ese número, ¿qué será? Será la pendiente de la recta que pase por el punto x0, f de x0 y sea tangente a la curva en blanco. ¿Listo? Y sea tangente a esa curva. Y ese justamente, ese problema, el problema de la recta tangente en una curva, fue el problema que dio origen al estudio del cálculo diferencial. Obviamente, la forma en la que razonaban, digamos, las personas que inventaron el cálculo diferencial, Newton y Leibniz, pues digamos, no es la forma en la que nosotros razonamos ahora con límites epsilon delta. Esa definición de límite en términos epsilon delta, pues la definición formal es posterior, ella se debe a Cauchy. Pero ciertamente la idea que tenían detrás del concepto de derivada, como hoy lo conocemos, es justamente esa: encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un determinado punto. Bueno, entonces, esa definición de derivada, digamos, dada de manera alternativa, es útil por cuanto, de alguna manera, digamos, dentro de ella está metida una idea geométrica importante. Bueno, muy bien. Pero esa no es la única forma, digamos, de formular la diferenciabilidad. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, de hecho, en las notas de clase hay algunas otras formas de formular la diferenciabilidad. Algunas de ellas las voy a dejar como ejercicios, pero voy a explicar otra que también es interesante. ¿Interesante en qué sentido? Es interesante por cuanto esta forma de, digamos, interpretar la diferenciabilidad, o esta forma alternativa de formular la diferenciabilidad, permite extender ese concepto de diferenciabilidad a otros conjuntos, en particular pues a Rn. Bueno, entonces, supongamos
supongamos que tenemos una función f de AB en R y un punto x0 en AB, y que es diferenciable. ¿Listo? Bueno. Entonces f es diferenciable en x0 si solo si existe un número c real, de forma que este límite de acá existe. ¿Listo? De forma que este límite de acá, límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 por más c por x menos x0, todo eso sobre x menos x0 vale 0. Y en dicho caso, ese numerito c que aparece ahí va a ser justamente la derivada de f en x0. Bueno, ¿uno cómo se convence de eso? Bueno, eso realmente, digamos, es fácil si nosotros pensamos en lo siguiente, digamos, las propiedades que tienen los límites de funciones. Bueno, entonces, ¿qué es ser diferenciable en x0? Bueno, ser diferenciable en x0 justamente quiere decir que exista un número real c para el cual este límite sea c. O sea, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 sea c, que ese límite valga c. Bueno, pero eso en términos de límites también se puede escribir de la siguiente manera. Eso es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, todo eso menos c es igual a 0. Entonces yo estoy cambiando que el límite de algo valga c a decir que el límite de algo menos c valga 0. Y nosotros sabemos que eso es verdad. Nosotros ya estudiamos eso cuando estudiamos límites. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa expresión que está dentro de las llaves f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos c, yo simplemente la puedo escribir de manera adecuada, de forma que aparezca esta igualdad acá, asterisco. Entonces, ¿cuál es esa manera? Pues simplemente hacer la manipulación algebraica respectiva. Entonces, multiplico y divido c entre x menos x0. Recuerden que como estoy tratando del límite cuando x tiende a x0 de ese cociente, entonces estoy suponiendo que x es distinto de x0, ¿cierto? Entonces c por x menos x0 sobre x menos x0 es lo mismo que c. Listo. Entonces tendría ya este paso de acá. Después sumo todo. Listo. Sumo todo con el mismo denominador x menos x0. Y finalmente agrupo las cosas y cambio el signo que hay entre estas llaves acá. Entonces al final, que el límite que define a la derivada sea igual a c es equivalente a que este límite de acá exista, que el límite cuando x tiende a x0 de esta cosa de acá valga 0. Entonces esas dos formas de definir la diferenciabilidad darían lugar a lo mismo. Bueno, pero hay una cosa que es interesante acá y es la siguiente. Bueno, entonces piensen en esto. Voy a definir una función. Listo. Voy a definir una función. Digamos, por cada x0. Por cada x0 que esté en el intervalo voy a definir una función que voy a llamar derivada, o mejor dicho, de fx0 y la voy a evaluar en x. ¿Cómo es esa función? Bueno, entonces, tomemos la siguiente función. Listo. Dado x0 que esté fijo en el intervalo AB, vamos a tomar un x0 fijo en el intervalo AB. Y vamos a considerar la siguiente función. La función que va de R en R, que a cada x le asigna esto que vamos a llamar de fx0 evaluado en x, que sería f' en x0 multiplicado por x. Listo. Si quiere, para que no resulte muy raro, simplemente esto es el producto. Listo. Producto por x. Entonces es el producto de qué número, del número que nosotros ya sabemos que existe, que es f' en x0 de ese numerito por x. Listo. Dado x0 que está fijo. Entonces f' x0 es un número fijo y esto multiplicado por x. Bueno.
¿Cómo es esa función, muchachos? ¿Cómo es la función de f de x0? Esa función es una transformación lineal de R en R. Ojo, de R en R. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Qué sería esto, muchachos? Déjenme, yo lo hago acá en un ladito. ¿Qué sería, digamos, de fx0, la función de fx0, evaluada en, digamos, alfa x más beta veces y? Entonces eso sería simplemente f' en x0 que multiplica alfa x más beta y, ¿cierto? Suponiendo que alfa y beta son números reales, x y y también lo son. Y esto, si uno hace la ley distributiva, entonces esto sería como alfa f' en x0 por x más beta f' en x0 por y. ¿Listo? Pero ¿qué es justamente eso, muchachos? Fíjense que esta primera cantidad no sería más que alfa, ¿cierto? Por la derivada de f en x0 en x más beta, esto segundo sería la derivada de f en x0, o perdón, de mayúscula f en x0 evaluada en y. ¿Listo? Entonces esto sería, vamos a ver si nos queda muy estrecho acá, esto sería, voy a colocarlo acá, alfa de fx0 evaluado en y más beta de fx0, perdón, esto evaluado en x, más beta de fx0 evaluado en y. Entonces esa función es lineal. ¿Listo? Claro, ¿cómo son las funciones lineales de RNR? Pues son simplemente las que son un número multiplicando a la variable x, o sea, los múltiplos de la identidad. Bueno, entonces fíjense que esta igualdad, este límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 más c, que en ese caso sería f' en x0, por x menos x0 sobre x menos x0, se puede escribir de la siguiente manera. Eso se puede escribir como sigue. Se puede escribir como sigue. Se puede escribir como f de x menos f de x0 más qué cosa, más la función de f x0 evaluada en x menos x0. Entonces, fíjense cómo es esto. F de x menos f de x0 más una cierta función que es lineal. Déjenme colocar acá, esta es una función lineal. Evaluada en x menos x0. Es como, piensen en lo siguiente. ¿Cómo es f de x? ¿Cierto? Cerca de x0, cuando x tiende a x0. Entonces, f de x es como f de x0 más una cierta función lineal, ¿cierto? Por x menos x0. ¿Por qué? Porque cuando dimos después eso mismo sobre el cociente de x menos x0, eso se va para 0. O sea que f de x, digámoslo así, localmente, es casi como lineal. Eso geométricamente lo que quiere decir es que cuando una función es diferenciable y uno va y se ve y ve la curva que representa la función, digámoslo así, entonces la recta tangente a la curva en el punto x0, f de x0, pues realmente es una buena aproximación de la propia función. Esa idea se utiliza mucho en cálculo y en física. ¿Listo? ¿Para qué? Para que, digamos, en una vecindad del punto x0 uno pueda, digamos, en lugar de trabajar con la función, trabajar con una función lineal que se parece mucho a la función dada. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es la ventaja de decir que si una función es diferenciable, mejor dicho, que una función es diferenciable si existe, digamos, una función como estas, lineal, esta de acá, perdón, de f de x0? Y es que esa noción
de diferenciabilidad se puede extender para el caso de funciones ya no de un intervalo de R con valores reales, sino ya de un conjunto abierto A contenido en Rn con valores en Rm. Simplemente en esta definición cambiando esas barras de valor absoluto, por, digámoslo así, las barras de norma en Rn y Rm respectivamente. ¿Listo? En Rn y Rm respectivamente. Entonces, cuando ustedes estudian diferenciabilidad de funciones de Rn en Rm, entonces ustedes van a decir que una función es diferenciable en un punto x0 si existe una transformación lineal que van a llamar df de x0, para la cual se cumple una cosa como la que dice 2, que esos cocientes se aproximan a 0 cuando x tiende a x0. Pero eso ya es, digámoslo así, tema del curso de análisis en varias variables. ¿Listo? De análisis en varias variables. Entonces, se puede definir la, digámoslo así, diferenciación o la derivada de una función en un punto x0 de varias maneras. ¿Listo? De la primera forma que lo hicimos acá, de la forma que lo hicimos cuando el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Se puede definir diciendo que una función es diferenciable en un punto x0 si existe una función lineal que ya vamos a llamar dfx0, para la cual se cumple que ese cociente, listo, este cociente se va para 0 cuando x tiende a x0. Y hay otras definiciones más que yo les voy a pedir a ustedes que estudien en las notas de clase. Ahí se dejan como ejercicio, pero hay algunas otras formulaciones que pueden ser útiles. ¿Cuándo se usa una o cuándo se usa otra? Como siempre, dependiendo del contexto en el que uno esté trabajando, ¿cierto? En un contexto geométrico, pues entonces la segunda definición que hicimos es útil. En el contexto físico, la primera definición, ¿cierto? Que ya le da una idea de razón de cambio, es útil. Y bueno, entonces, dependiendo en qué contexto estemos trabajando, una u otra será más útil de usar, digámoslo así. Bueno, entonces vamos a la primera propiedad, digamos, teórica importante de una función diferenciable. Y es la siguiente. Si una función es diferenciable en un punto x0, y sabemos entonces que ella tiene que estar definida en x0 y en una vecindad de x0, entonces f es continua en ese mismo punto. Si f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0. Diferenciabilidad implica continuidad. Vamos a probar eso. La prueba de esto realmente es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos algunas propiedades de los límites y vamos a utilizar de manera, digamos, apropiada la definición de diferenciabilidad. Bueno, para probar, que una función que es diferenciable en un punto x0 tiene que ser continua en x0, listo. Simplemente probaremos lo siguiente. Probaremos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. Nosotros ya vimos que si probáramos eso, ¿cierto? Eso demostraría que la función f es continua en x0. Que el límite existe y coincide con f de x0. Muy bien. Listo. Entonces, sea x en AB, aquí no es x diferente de 0, sino que x es diferente de x0, perdón. X diferente de x0. Listo. Entonces, tomemos un x en AB. X que sea diferente de x0. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En lugar de probar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0, pues uno simplemente puede probar que el límite cuando x tiende a x0 de, paréntesis, f de x menos f de x0 es 0. Esas dos cosas son equivalentes. Probar que el límite de f de x es f de x0 es lo mismo que probar que el límite de f de x menos f de x0 es 0. ¿Listo?
Entonces, se hace entonces necesario como escribir esto, f de x menos f de x0, que es lo que yo quiero que se aproxime a 0 de manera adecuada. ¿Y cuál es esa manera adecuada? Es la siguiente. Tome cualquier x en AB que no sea igual a x0. Y vamos a considerar esta forma de escribir a f de x menos f de x0. Escribamos esto de la siguiente manera. Entonces vamos a escribir. Recuerden, vamos a probar esto antes de cualquier cosa. Para que recordemos, probemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 es 0. Listo, eso es suficiente para probar lo que queremos. Listo. Mejor dicho, eso es lo que tenemos que probar. Bueno, entonces ahora sí, uno puede escribir f de x menos f de x0 de la siguiente forma. Recuerden que uno ya sabe que el límite de los cocientes entre f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ese límite existe y es un número real. Listo, entonces tenemos que utilizar esa cosa que sabemos, porque la derivada existe. Entonces vamos a escribir algo en lo que aparezca ese límite. Entonces, algo donde aparezca ese límite sería algo como el siguiente estilo, f de x menos f de x0. Recuerden que x es distinto de x0, por lo tanto yo puedo dividir entre x menos x0. Listo, esto yo lo puedo escribir como este producto por, y si acá divido entre x menos x0, pues multiplico por x menos x0. ¿Está bien? Hombre, ¿eso por qué se le debería ocurrir a uno? Pues precisamente porque como sabemos que la función es diferenciable, el límite de lo que está ahí entre esos paréntesis grandes existe. Y el límite de lo otro, de x menos x0, cuando x tiende a x0, pues eso también existe. ¿Y vale cuánto? Vale 0. ¿Listo? Entonces probemos esto. Entonces, obviamente se tiene esto si x es distinto de x0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0, ¿cierto? Tiene que ser igual al límite de lo que hay a la derecha. Coloquemos esto acá entre paréntesis. Esto por x menos x0. Entonces la cuestión es que f es diferenciable. Entonces existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Si quieren, déjenme, yo coloco acá esto en unas llaves grandes. Este es el límite de todo este producto. Entonces, existe ya el límite de esos cocientes. Y el otro límite también existe. Entonces, como ambos límites existen, yo puedo escribir eso como el producto de esos dos límites. Yo puedo escribir esto como el límite cuando x se aproxima a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ¿listo? Por el límite cuando x se aproxima a x0 de x menos x0. ¿Por qué pude hacer esa regla del producto para esos límites? Porque ambos límites existen. ¿Listo? ¿Y por qué los límites existen? Justamente ahí estoy utilizando el hecho de que f es diferenciable. Entonces, aquí utilicé que f es diferenciable, justamente acá, en x0. Este es el punto en la prueba en el que utilicé la diferenciabilidad de la función. Y bueno, esto es igual, entonces el primer límite da f' en x0, que es un número real, por este otro límite, cuando x tiende a x0, x menos 0.
Pero obviamente, muchachos, ese límite, pues ustedes pueden verificarlo, es inmediato. Ese límite es 0, este de acá es 0. Listo, esto vale 0. Entonces este es el producto de f' de x0 por 0, que es 0. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 es 0, que era lo que queríamos probar. Por lo tanto, la función f es continua en x0. Es decir, que diferenciabilidad implica continuidad. Entonces, alguien naturalmente podría preguntarse, bueno, la continuidad implica la diferenciabilidad y desafortunadamente o afortunadamente, no sé, la respuesta es no. Ser continuo no implica ser diferenciable. ¿Listo? Entonces el recíproco de la proposición no es verdad. Vamos para un ejemplo muy sencillo y piense, por ejemplo, en la siguiente función, la función definida en menos 1, 1, con valores en R, que a cada x le asigne f de x igual al valor absoluto de x. Esa que yo acabo de dibujar ahí, listo. Entonces va a ser una función continua esa, va a ser una función continua, listo, en x0. Eso se puede verificar fácilmente, yo no me voy a poner a verificarlo acá, ustedes lo pueden hacer. Pero esa función no es diferenciable, listo. No es diferenciable en x0 igual 0. Listo. Bueno, vamos a ver por qué no es diferenciable. Que es continua, es fácil de probar, pues, o sea, el argumento, pues, como digamos, típico, si se quiere, epsilon delta. Ese lo dejan como ejercicio para ustedes, es muy fácil hacerlo. Ahí yo lo coloqué encima, pues, ustedes lo leen. Pero vamos con la diferenciabilidad. Listo, vamos con la diferenciabilidad. Muy bien. Entonces, para la diferenciabilidad, lo que uno va a hacer es lo siguiente. Recuerden que diferenciabilidad tiene que ver con geométricamente pendientes de rectas tangentes. ¿Listo? Entonces, en lo que está ocurriendo acá. Lo que está ocurriendo acá es que, digamos, en ese punto cero, ¿cierto? En ese punto cero, uno no podría como elegir, digámoslo así, no podría siquiera así elegir una única recta tangente a la gráfica de la función en cero. ¿Listo? Pero, ¿por qué está ocurriendo eso? Y es por lo siguiente, porque fíjense, si yo me acercara, listo, si yo me acercara por puntos que están, a ver si yo no coloqué acá la gráfica, no, voy a colocarla acá. Si yo me acercara, listo, a cero, por puntos que están, por puntos que están a la derecha de cero, coloquemos acá como en rojo. Entonces, digamos, si yo me acercara por aquí a cero por puntos que están a la derecha. Entonces, si yo me fuera a calcular las pendientes de las rectas, ¿cierto? Que son secantes, que pasan por x0, o mejor dicho, por 0 f de x0, y por estos otros puntos en rojo. Entonces, siempre que calculo pendientes de rectas que pasan por el 0 y los puntos en rojo, esas pendientes me van a dar todas ¿cuánto? Me van a dar todas 1. Entonces, cuando yo voy a evaluar ese cociente f de x0 más h menos f de x0, tomando x0 igual a 0, entonces f de 0 más h menos f de 0 sobre h, esos cocientes siempre me van a dar 1. Entonces, si me aproximo con h positivos, digámoslo así, ese límite se va para 1, esos cocientes se van para 1. Pero si me aproximo por h con h negativos, es decir, si me aproximara por la izquierda a 0, y si me fijara en estos puntos sobre la gráfica de la función, y voy y calculo la pendiente de puntos de rectas que pasen por el punto amarillo y por los puntos azules que están sobre la gráfica del valor absoluto. Entonces todas esas pendientes me van a dar
menos 1. Es decir, que cuando yo me voy aproximando por la izquierda, lo que va a ocurrir es que esos cocientes de f de 0 más h menos f de 0 sobre h, recuerden, con h negativo, me van a dar 1. Entonces, digámoslo así, acercarse por la derecha o por la izquierda va a dar cocientes distintos. Y si el límite existiera, pues esos cocientes, o mejor dicho, si la derivada existiera, esos cocientes tendrían que ser iguales. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que hace uno? Formalmente, digamos, escribámoslo así bonito, lo que uno haría es, entonces toma una sucesión de números positivos que converjan a cero, entonces 1 sobre n, y toma otra de números negativos que converjan a cero, menos 1 sobre n. ¿Listo? Bueno, entonces está claro que ambas convergen a cero. Muy bien. Ahora haga los cocientes a los que se refiere la derivada. ¿Listo? Entonces, haga el cociente de f de 1 sobre n menos f de 0 sobre 1 sobre n menos 0. ¿Listo? Entonces, en el caso en el que usted escoge 1 sobre n, esos cocientes se aproximan a 1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de 1 sobre n es 1 sobre n menos 0, da 1 sobre n, sobre 1 sobre n da 1. Bueno, ¿qué pasa entonces en este caso? En este caso, lo que yo voy a tener acá, perdón, aquí me faltó un signo menos. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo voy a tener es que si calculo el límite cuando n tiende a infinito de los cocientes, entonces ahora tomo el valor absoluto de menos 1 sobre n menos 0. ¿Listo? El valor absoluto de menos 1 sobre n es 1 sobre n. ¿Listo? Sobre menos 1 sobre n menos 0. Entonces, cuando hago esos cocientes, eso es lo mismo que colocar el cociente de menos 1 sobre n sobre 1 sobre n. Ahí simplemente lo que hice fue pasar el que estaba negativo, ¿listo? El número menos, lo pasé como a toda la fracción. Y esos cocientes para todo n van a dar menos 1. Entonces, claro, por una secuencia que converja a 0 por la derecha como 1 sobre n, los cocientes dan 1. Y por una secuencia que converja a 0, pero por valores negativos como menos 1 sobre n, los cocientes dan menos 1. ¿Listo? Entonces, de 3 y 4 queda claro que ese límite, cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos x0, este límite no puede existir. Porque sus correspondientes, digamos así, si ustedes hacen la cuenta, los límites unilaterales, aunque existieran, tendrían que ser distintos. En ese caso existen. Uno vale menos 1 y otro vale 1, pero son distintos. Es como los límites unilaterales son distintos, el límite todo no existe, y esa función no es diferenciable en x0 igual 0. ¿Listo? Geométricamente, ¿por qué? Geométricamente ya sabemos que la razón por la cual se da eso es una razón como de que en ese pico, como ustedes lo llaman, en ese pico que ocurre para la función valor absoluto en x igual a 0, como que uno no puede establecer una recta tangente a la curva en ese punto que sea como única. ¿Listo? Y fíjense que justamente en este caso, si yo me acercaba o por la derecha o por la izquierda, o por la derecha o por la izquierda, digámoslo así, el límite iba a existir, pero por ambos lados el límite no era igual, era distinto. Entonces, digámoslo así, uno puede definir una noción que es la noción de derivadas unilaterales, así como estudiamos, pues, digamos, las nociones de límites unilaterales, motivadas un poco también por este ejemplo, en el cual justamente esas cosas, esos cocientes, cuando me aproximo por la derecha o por la izquierda existen, aunque sean distintos. Entonces vamos a definir qué es la derivada unilateral. Está claro el ejemplo de la diferenciación, de por qué no es diferenciable esa función en ese punto, aunque sea continuo. Ese es un ejemplo que siempre hay que tener en la cabeza, ¿listo? Entonces, definamos qué vamos a llamar derivadas unilaterales o por un lado. Bueno, muy bien, entonces tomemos una función f. Listo, definida, digamos,
el intervalo, en este caso, cerrado en A, abierto en B. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esa función f es diferenciable por la derecha en A, si el límite cuando x tiende a por la derecha de los cocientes f de x menos a sobre x menos a existe. ¿Listo? En tal caso vamos a llamar a ese límite la derivada por la derecha de f de x en A y lo vamos a denotar por f más prima en A. Algunos libros lo denotan como f' a más. ¿Listo? Algunos libros lo denotan así, porque lo ven en alguna parte. Algunos libros lo denotan como f' a más. ¿Ok? Pero nosotros lo vamos a denotar de esa manera, simplemente para seguir la misma notación de las notas de clase y que no creemos confusiones. Pero si ustedes lo ven en un libro, si estudian de algún libro de esto, va a pasar eso. Notemos algunas cosas para que esté, digamos así, definida esa derivada ya por la derecha. Es necesario lo siguiente, es necesario que, digámoslo así, f esté definida ya, ya no en un abierto que contenga A, no, sino en un intervalo de la forma cerrado en A, abierto a la derecha. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, está como definida f en un intervalo semiabierto, pero que contiene el punto A. Aquí simplemente, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos simplemente como aproximarnos a A por la derecha en los cocientes f de x menos A sobre x menos A. Bueno, una noción similar, pues, va a valer en el caso de que incluyamos a b y ahora no incluyamos a A. Entonces, si nosotros tenemos una función f definida en A abierto, B cerrado, vamos a decir que esa función es diferenciable por la izquierda en B. Acuérdense, en el intervalo en el que yo estoy trabajando, solo puedo garantizar que me puedo aproximar a B por la izquierda. Entonces es diferenciable por la izquierda en B. Si es que el límite ahora cuando X tiende a B, yo coloco acá faltó B, por la izquierda de X menos B acá, de f de X menos B sobre X menos B, ese límite existe. ¿Listo? Entonces aquí, de nuevo, necesitamos que f esté definida en B y que nos podamos aproximar por la izquierda a el punto B. Es decir, es necesario que esté como definida la función en un intervalo semiabierto que esté cerrado en B y abierto a la izquierda de B. ¿Listo? Obviamente si una función fuera diferenciable por la izquierda, por la derecha, en un cierto punto, ¿cierto? Y ambas derivadas existieran, esa función tendría que ser una función diferenciable, si es que las derivadas son iguales. Si las derivadas son distintas, la función no es diferenciable, ¿listo? Entonces, justamente ese es el caso del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si considerábamos la función valor absoluto de x, ¿cierto? Esa función es diferenciable tanto por la izquierda como por la derecha en cero, y calculemos acá los límites por derecha y por izquierda de la función. Entonces, fíjense, el límite por la derecha en cero de los cocientes f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Entonces, f de x, ¿qué es? Valor absoluto de x. ¿Listo? Menos valor absoluto de x0 sobre x menos x0. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 0 por la derecha? X es positivo. Como x es positivo, entonces el valor absoluto de x coincide con x. Entonces aquí, valor absoluto de x menos 0 justamente es x. Y abajo tenemos justamente a x. Entonces el límite que queremos calcular no es más que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha
de x sobre x, que es 1. Entonces f' más en 0 vale 1. Un razonamiento idéntico, pero ahora acercándonos por la izquierda. Si nos acercamos por la izquierda, de nuevo, hacemos el cociente entre f de x y menos f de x menos f de 0 y x menos 0. Listo, que sería el cociente entre el valor absoluto de x menos 0 sobre x menos 0. En este caso, como x se aproxima a 0 por la izquierda, entonces x es un número negativo y su valor absoluto es menos x sobre x. Cada cociente de esos da menos 1. Entonces el límite por la izquierda existe, la función es diferenciable por la izquierda en 0 y f' menos 0, es decir, la derivada por la izquierda de f, vale menos 1. Entonces, aunque la función sea diferenciable por ambos lados, por derecha y por izquierda en 0, la función no es diferenciable en 0 porque los límites son diferentes. Porque los límites son diferentes. Podría, digamos así, para probar que la función no es diferenciable, también podríamos probar simplemente que el límite por la derecha o por la izquierda no existen, ¿cierto? Entonces, la condición para que sea diferenciable es que los límites por derecha e izquierda existan y sean iguales. Tiene que ser diferenciable por ambos lados. Entonces, para descartar diferenciabilidad de la función, bastaría que alguno de los límites no existiera. O existiendo ser distintos, como en este caso. Bueno. Ejercicio. Entonces, recuerden, diferenciabilidad, pues diferenciabilidad, implica continuidad, ¿cierto? Cuando me refiero a diferenciabilidad, obviamente estoy hablando de un punto x0, que sea un punto interior del intervalo AB, y ese límite exista. Eso implica que los límites existen por derecha y por izquierda. Bueno, pero ¿qué tal si solamente nos restringiéramos a diferenciabilidad unilateral? Bueno, si nos referimos únicamente a diferenciabilidad unilateral, entonces digamos, también vamos a tener una noción de continuidad, pero también continuidad, digámoslo así, por un lado, unilateral, por decirlo así. Entonces, ejercicio, demuestran lo siguiente. Esto es fácil de demostrar, siguiendo la misma idea de que la diferenciabilidad implica continuidad. Entonces, demuestra que si tengo una función f definida de AB, cerrado en abierto en B, que sea diferenciable por la derecha, entonces el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es f de a. ¿Listo? Y en ese sentido, f es continua por la derecha en a. ¿Listo? Estamos hablando de continuidad por la derecha cuando es el límite de cuando x tiende a por la derecha de f de x es f de a. ¿Listo? Acuérdese, continua por la derecha. No estoy diciendo que sea continua, no estoy diciendo que a eso le llamaré cuando ese límite existe y valga f de a, continua por la derecha. Y lo mismo vale cuando tenemos diferenciabilidad por la izquierda. Entonces ahora si tenemos una función f definida de a, b, abierto en a, cerrado en b, que sea diferenciable por la izquierda en b, entonces el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, eso se prueba de manera similar a cómo probamos que una función diferenciable en un punto ha de ser continua en ese punto. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos, o está claro hasta ahí lo que hemos estudiado? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Listo, bueno, muy bien. Y por último, voy a dar una definición hoy. No voy a hablar de esto hoy, porque quiero hablar de esto en la próxima clase en la que me voy a extender en más cosas. Y es de lo siguiente. Entonces recuerden, nosotros definimos qué quiere decir que una función sea continua en un punto y también continua en un conjunto, ¿cierto? Ser continua en un conjunto, básicamente ser continua en cada uno de los puntos del conjunto. Bueno, entonces muy bien.
Si tenemos una función definida en todo el intervalo AB, entonces vamos a decir que la función es diferenciable en AB, ¿cierto? Si para todo x0 en AB, f' de x0 existe. Listo. Fíjense que como ese intervalo es el intervalo abierto, cada vez que yo tomo un x0 en AB, entonces tiene sentido preguntarse por la diferenciabilidad en x0, porque x0 es un punto interior de AB. Bueno, pero podríamos hacernos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tal si ya no tenemos el intervalo abierto en A y abierto en B, sino que nos permitimos la posibilidad de tomar o el intervalo cerrado a B, o el intervalo que es cerrado en A y abierto en B, o el intervalo que es abierto en A y cerrado en B? Listo. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a decir que f es diferenciable en el conjunto AB cerrado, en el intervalo cerrado AB? Entonces vamos a decir que una función es diferenciable en el intervalo cerrado AB si ella es diferenciable en el intervalo abierto AB, es decir, si la derivada f' de x existe para todo x0 en AB. Listo. Y sobre la diferenciabilidad en A y en B, que ya no son puntos interiores del intervalo cerrado AB, entonces se debe satisfacer que la derivada por la derecha de A exista y por la izquierda de B exista. Entonces, cuando nos referimos a una función que es diferenciable en el intervalo cerrado a B, entonces nos estamos refiriendo a una función que tiene derivada, existe f' de x0 para cualquier x0 que sea del abierto a B, es decir, para cualquier punto interior de ese intervalo. Y en los puntos que no son puntos interiores, que son justamente el punto A y el punto B, entonces en el punto A consideramos la derivada por la derecha, si existe, y la derivada por la izquierda en el punto B. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa en los intervalos que contenga A pero no contenga B? O que contenga a B pero no contenga A. Entonces, si nos referimos al intervalo cerrado en A abierto en B, entonces vamos a llamar una función diferenciable en el intervalo cerrado en A abierto en B a una que satisfaga la condición 1 y la condición 2. Es decir, que sea diferenciable en los puntos interiores y que tenga derivada por la derecha en A. ¿Ok? Y si nos referimos a el intervalo abierto en A y cerrado en B, entonces vamos a exigirle para llamar función diferenciable en ese intervalo a f, que la función sea diferenciable, listo, en los puntos interiores, es decir, en los puntos del intervalo abierto a B, y que la derivada unilateral por izquierda en B exista, ¿cierto? No vamos a requerir que f' más en A exista. Fíjense que f posiblemente ni siquiera está definida en A. Si f no está ni siquiera definida en A, entonces no podemos hablar de f de A. Si no podemos hablar de f de A, entonces ni siquiera podemos hablar, ¿cierto?, de los cocientes. Fíjense que para definir la derivada por la derecha, recordemos, yo acá tengo que tener la función definida en A. ¿Listo? La función definida en A, f de A. Bueno, entonces, eso acerca de qué quiere decir que una función sea diferenciable en un intervalo abierto en A y B, cerrado en A, abierto en B, o abierto en A y cerrado en B. Y en general para un conjunto. ¿Listo? Si uno tiene una función definida, ¿listo?, en el intervalo abierto a B, en el abierto a B, y tiene un subconjunto de ese conjunto abierto a B,
¿Qué va a entender por función diferenciable? Cuando uno diga que la función es diferenciable en el conjunto S, que es un subconjunto de AB. Bueno, uno dice que la función es diferenciable en el conjunto S, ¿cierto? Si la función es diferenciable para todo x0 en S. O sea, que f' de x0 existe para todo x0 en S. Por ejemplo, la función, me voy a volver, la función que definimos nosotros acá de valor absoluto, entre menos 1 y 1, esta función, esta de acá, es diferenciable, fíjense, es diferenciable ¿en qué conjunto? En el conjunto menos 1, 0, unido 0, 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el intervalo en el que está definida, en este caso, ¿listo? Que es el intervalo menos 1, 1, ¿listo? En cada punto del conjunto S conformado por menos 1, 0 y 0, 1, es decir, en cualquier punto excepto en el 0, la función es diferenciable. Entonces uno puede decir que la función f es diferenciable en el conjunto menos 1, 0 unido 0, 1. No es diferenciable en 0, eso sí, no es diferenciable en 0. Y, ¿cierto? Y si por ejemplo nosotros cambiáramos el dominio de esa función, listo, cambiáramos el dominio de esa función, y nos olvidáramos, por ejemplo, de 0 a menos 1, y ahora consideráramos no esa función, porque acuérdense que cuando uno habla de una función está hablando de una fórmula para la función, pero también del dominio. Entonces, si ahora nos preguntáramos por la función g, que va de 0, 1 en R, que a cada x le asigna g de x igual a valor absoluto de x. ¿Listo? Pero fíjese, la función únicamente pensando la definida acá, es como si me olvidara de 0 a, o de menos infinito a 0. Listo, yo solamente la voy a definir ahí, me olvido la función ahí. Según la noción que nosotros tenemos de diferenciabilidad, esta función g sería diferenciable ¿en dónde? En 0 más infinito, en 0, 1, perdón, incluyendo al 0. Ahora, tenga en cuenta y tenga cuidado con lo siguiente. La función f y la función g son distintas. ¿Por qué? Porque la función g tiene dominio diferente al dominio de la función f. Entonces eso hay que tenerlo presente para que a uno no se le creen confusiones. Restringida a 0 cerrado, 1 abierto, g es diferenciable según nuestra definición. Si miramos la función ahora en el dominio menos 1, 1, esa función no es diferenciable en todo el dominio. Es diferenciable en el conjunto menos 1, 0 unido 0, 1. Bueno, muchachos, esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy.